Un saludo, ¿qué tal estás? Espero que bien. Continuamos esta segunda temporada de Ríos de la Res, nuestro podcast de tertulia filosófica y el tuyo también, desde un lugar que la verdad que no sé cuál es. Bueno, a ver, yo desde mi casa. Bueno, claro, pero también en el ordenador, ¿no? En la nube, en los cables, ¿no? En tus cascos también estoy. En una videollamada estamos todos al final. Sí, bueno, pero un poco así, como si fuese en Matrix, ¿no? Ahí metidos en el espacio digital. Sí, sí, fíjate en Matrix. Pero a mí eso también me hace preguntarme una cosa, porque ¿por qué siempre que reflexionamos sobre aspectos del presente, como por ejemplo la tecnología, ahora en el caso de las videollamadas, recaemos en imaginarios futuristas? Hostia. Pues yo creo que va a ser porque es una forma de hablar del esto con un no esto. Y con una imagen que no sea esto, pero para hablar de esto. Y claro, pues si va de tecnología, pues futuro. Sí, así. Y Matrix. Pues sí, me sirve. Pues muy bien, hoy venimos a hablar sobre modos de entender nuestra corporalidad en el mundo virtual. Para ello contamos con dos polímatas e invitados de categoría, Amanda Pérez Morales y Juan Calvín Palomares. Juan Calvín es graduado en Filosofía, Teología, Bellas Artes y Ciencias de la Salud. Además, cuenta tanto con un máster de estudios bíblicos como en educación. Actualmente ejerce como investigador y profesor. Está realizando un doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, a la vez que imparte las asignaturas de filosofía contemporánea y filosofía medieval. Ha escrito Goya y Saturno, Exorcismo, Rebasamiento y Corporeidad, así como diversos artículos sobre filosofía, estética, teología y política. Por su parte, Amanda Pérez Morales es filósofa y escritora, siendo premiada por varios de sus escritos. Es maestra en filosofía, en psicología clínica y en terapia gestal. Es doctora en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Ejerce como profesora en esta misma universidad. También es comisaria de exposiciones artísticas, directora del Centro de Estudios Filosóficos y Culturales, así como de la revista Parálisis. Cuenta con diversas investigaciones y artículos tratando las áreas de la posfenomenología, la estética, la filosofía de la tecnología y el poshumanismo. Un saludo a ambos. Voy a empezar preguntando yo. Para vosotros, ¿qué caracterizaría a los espacios virtuales en alteridad a los que pudiéramos decir físicos o terrenales? ¿Son los espacios virtuales físicos? Amanda, si quieres empezar tú respondiendo. Claro que sí, Aurora. Bueno, primero que todo, qué gusto estar acá, vernos, por lo menos de manera virtual, hablando luego de nuestro primer encuentro presencial. Y bueno, sí podríamos hablar, bueno, primero podría decir que con esta cuestión de los espacios virtuales, o creo de la virtualidad en general, tendríamos que primero tomar un poco una especie de postura mínimamente momentánea. Por ejemplo, si lo vamos a tratar como alteridad, pues implicaría que son dos cuestiones que están una frente a la otra y que pues no necesariamente tienen que compartir cuestiones o características de base. No lo exonera, pero no necesariamente lo tienen que compartir. La otra cuestión o la otra postura podría ser pensar en estos espacios, podríamos llamarle, no sé, recursivos, en los cuales el uno complementa al otro y no se pueden pensar de manera separada sin que eso quite que tengan características cada uno que las compongan, que las definan. En el caso de los espacios virtuales en contraposición, o ahora un poco sí relacionándolos o comparándolos con los espacios, digamos, telúricos, físicos o llamados, no sé, reales, pues podemos ver que lo primero a lo cual nos enfrentamos es justamente a la cuestión que nos une el día de hoy, que es el cuerpo, y por lo mismo la corporalidad. Si bien son manifestaciones de lo que uno es en el mundo,
de entrada hay una fisicalidad que la virtualidad no ampara o no acoge de la misma forma que la realidad, empezando por la misma fisicalidad de la carne, del cuerpo como carne, como aquello que está situado también en un espacio que responde a un suelo telúrico, terrenal, planetario. Por otra parte, los espacios virtuales tendríamos más que hablar de cuerpo, no sé, directamente hablaríamos de que hay una corporalidad que se pone de manifiesto dentro de un espacio virtual. Dentro de esa corporalidad, que no solamente responde, no sé, al cuerpo humano, estoy hablando de, no sé, una plataforma, cualquier cosa, Meet ahora mismo. Esta corporalidad que aflora más y se manifiesta más, o por lo menos es más protagonista en los espacios virtuales, también tiene de fondo una manera muy específica de pensar, ahora sí, lo físico, propiamente hablando, de las cosas. Por ejemplo, nuestras propias imágenes ahora mismo, si bien responden a una corporalidad, en tanto percibimos y apercibimos, también está estructurada a través de, no sé, píxeles, por ejemplo, de códigos. Por lo mismo está amparado por un software, por un hardware, que es aquello que identifica la fisicalidad de la virtualidad. Entonces, de manera muy general, como para empezar el debate, podría pensar como características definitorias de cada uno la cuestión de que en el espacio real o telúrico hay una fisicalidad más relacionada, pues en el caso del cuerpo, a la carne o a la composición de las cosas sujetas a la gravedad, por ejemplo, a un estado, a una situación determinada y a un tipo de movimiento determinado. En el espacio virtual podríamos pensar que aflora más la corporalidad, podríamos hablar más de corporalidad de las cosas, más que a veces de cuerpo, aunque el cuerpo está, y también responden a una fisicalidad que no está, por ejemplo, subordinada por lo menos en un primer momento de apreciación a la gravedad, a la cuestión telúrica, sino a componentes materiales que están en la nube y que se estructuran a partir de software o de hardware. Y sobre todo pensando en virtualidad tecnológica, porque habría muchos tipos de virtualidades. Pienso en Sobio, por ejemplo, y en La Puyat, cuando hablan de virtualidad para pensar en las entidades de ficción, por ejemplo. También está la virtualidad asociada al arte, a la cuestión de la obra de arte, a la virtualidad, ahora he estado un poco pensando en eso, la virtualidad psicológica, no sé, en tanto yo ahora mismo imagino que estoy con ustedes en un lugar, no sé, quizás físico o platicando. Entonces la virtualidad tiene muchas acepciones o tiene muchos caminos, pero en este caso específico, centrándonos en el tema, tendríamos que quizás determinarlo como virtualidad tecnológica. Eso podría decir para comenzar. Wow, pues vaya primera aproximación. Juan, si quieres añadir algo a esta pregunta. Sí, bueno, gracias por invitarme. Claro, a mí la primera pregunta me supone pues como cierta dualidad que no sé si de entrada me acaba de convencer, porque pienso que los espacios tecnológicos, desde el principio, ¿no? Desde que el ser humano configura espacios tecnológicos, pues apuestan, por decirlo de alguna manera, por una manera de entender la corporeidad. Y claramente ahora el espacio digital, lo de espacio virtual, claro, parece que lo virtual se contrapone a lo real, como si lo que ocurre en el ciberespacio no fuera tan real como lo que ocurre en una plaza o en una ciudad, como si el bosque no tuviera una configuración también tecnológica muy antigua, pero hay una configuración también. Entonces, claro, si hablamos del espacio, de este nuevo espacio en el que todos vamos y venimos y, como muy bien decía la compañera, se integran unos a otros y se interrelacionan, yo creo que eso es muy importante. Pero claro, es un espacio muy nuevo que estamos empezando casi a conocer y
de esa manera también nuestro cuerpo, yo creo que estamos apostando por una manera de entender el cuerpo muy particular, que en algunas cuestiones es una continuación de lo que en Occidente se ha dado más importancia, por ejemplo, al ojo, o al oído, por ejemplo, ¿no? En segundo plano, pero yo creo que podríamos decir que ese mundo es una conversión del mundo a imagen y a sonido, sobre todo a imagen. Y por lo tanto, pues se da mucha más importancia pues, a esas partes del cuerpo que tienen que ver con la mirada. ¿Hay una descorporización? Yo creo que es demasiado dura esa expresión, aunque hay quien lo piensa, y es comprensible. Yo lo que sí que creo es que hay una reducción, se puede decir casi una reducción fenomenológica del cuerpo, casi al ojo y un poquito el oído, que alguna cosa hace, pero casi secundaria, ¿no? Bueno, este podcast será más auditivo, pero la mayoría del espacio virtual o digital es un espacio visual. Muchas gracias por la respuesta. Al hilo de esto, y bueno, si asumiendo que hay, hay una corporeidad que es la de los espacios físicos terrenales, y habría entonces una corporeidad o una corporalidad que es la de estos espacios digitales o virtuales, que ya dirimiremos si son virtuales o no, o si vamos a seguir llamándolos virtuales o no y tal. Pero con respecto a esta corporalidad terrenal, ¿queda nuestra corporalidad completamente alterada? Juan ya ha adelantado, bueno, pues que se podría hablar de una reducción al ojo y un poco al oído, ¿no? Pero podría haber de fondo una alteración, digamos, más grave de la corporalidad en estos espacios digitales. Por ejemplo, y por intentar aclarar el rollo de la pregunta, ¿en qué medida los cuerpos divergentes o no normativos podrían quedar afectados por este espacio digital o virtual? O, en sentido quizás inverso, ¿en qué medida los marcos imperantes de corporalidad, la apariencia, la silueta, la corporalización del espacio, la socialización a través del cuerpo, estos marcos imperantes del mundo terrenal influyen o impactan en las imágenes, en la reducción al ojo de los cuerpos y las corporalidades del mundo digital? No sé si, como antes empezó Amanda, si quiere a lo mejor puede empezar ahora Juan, y así vamos alternando, como prefieráis. Vale. En los espacios. Yo creo que una de las cuestiones más críticas respecto a los efectos negativos del espacio digital a la corporeidad tienen que ver con la no resistencia de los objetos digitales. Al no producir resistencia, hay un empobrecimiento de la experiencia. Esas serían las críticas más negativas, que yo creo que vienen más o menos de una especie de neorromanticismo, de personas que piensan que, de filósofos que piensan que hay una experiencia mucho más plena fuera del mundo digital. Claro, si hablamos de cuerpos no normativos, pues precisamente creo que el mundo digital ha supuesto una posibilidad de alianzas, de encuentros, de otro tipo de relaciones que el mundo, vamos a llamarle así, físico o terrenal, pues no posibilitaba. Es decir, ver esos aspectos positivos del mundo digital respecto a las corporeidades no normativas de personas que para poderse mover, para poderse comunicar, tenían problemas, es importante. Es más, las inteligencias artificiales, una de las primeras grandes motivaciones es hacer que personas que no podían comunicarse, pues, puedan comunicarse. Y de hecho, es una de las grandes ventajas de este tipo de tecnología. Pero claro, ojalá esa fuese toda la historia, ¿no? Lo cierto es que, abro un paréntesis porque este es otro tema, pero creo que también es importante, está toda la cuestión de la violencia contra la imagen, contra sobre todo las personas más jóvenes, en las que los cuerpos normativos se presentan, sobre todo vía pornografía, casi como una especie de nuevo puritanismo, que, en fin, más que una liberación sexual es una opresión, ¿no? Yo creo que entonces, yo veo así a grandes rasgos estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, hay una normalización del cuerpo que es opresiva
Y por otro lado, existe la posibilidad de que haya personas que antes no podían comunicarse, que ahora sí puedan hacerlo, ¿no? Bueno, me voy a sumar pues, al debate, e incluso retomando algo que ahorita decías, Juan, al inicio, voy por un parto, porque eso es muy interesante. Primero, con respecto a un poco a la reducción primero, bueno, en primer lugar, hay un predominio de la mirada, del ojo. Eso yo creo que es algo bastante característico de la especie humana en general. Recuerdo que, no sé, McLuhan en este libro Understanding Media comentaba que ya a partir de lo que él llama la edad eléctrica, a partir del siglo XX, hay un cambio del ojo por el oído, o sea, como que el oído empieza a ser un poco como protagonista, pero es muy interesante porque dice, no el oído de que escucho y se acabó, no, el problema es que el oído se convierte también en un complemento del ojo, o sea, ya no solamente observamos con los ojos, sino que observamos con la escucha. Entonces, de cualquier manera, siempre hay un predominio de la mirada por parte de nuestra especie, lo cual es muy cierto. Y el gran ejemplo de eso es que el mundo, como le querramos llamar, alterno, dimensional, extensión, lo que sea, pero la cuestión de la virtualidad y la digitalidad es el mayor ejemplo de cómo el ojo era necesario para podernos sentir integrados a un nivel más incluso hasta grupal, que por ejemplo a partir de la cuestión completamente auditiva. ¿Por qué razón? Porque lo auditivo, y estoy pensando desde la escucha de la voz hasta la música, responde mucho pues a procesos muy particulares, a procesos que uno imagina, o sea, tiene una dimensión imaginal demasiado fuerte. No sé, pienso en Kant, como decía, que lo sublime era justamente la música, o sea, cómo te puede decir, cómo es un abismo en ti mismo. Entonces, claro, la mirada es más concreta y da la oportunidad de que varios podamos estar reflexionando o mirando lo mismo. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, Juan. Y con respecto a lo del cuerpo y la corporalidad y la reducción del cuerpo en la virtualidad, fíjate que en el 2020, creo que fue, a finales del 2020, estaba dando una charla para una universidad acá en Querétaro, justamente sobre el cuerpo, y algo muy interesante es que la mayoría de nosotros, desde que tenemos esta composición, sobre todo pandémica, estamos acostumbrados ya a pensar el cuerpo del torso para arriba. O sea, muy pocas veces tenemos contacto con la parte inferior de nuestro cuerpo, hablando de cuerpos divergentes, de otras formas incluso de composición del cuerpo. Muchas veces con mis alumnos o en esa hora decía, pues yo no sé si aquí a alguno le falta un pie o le falta una pierna o está en una silla de ruedas. Yo no comprendo absolutamente nada de lo que está pasando de aquí hacia abajo. Eso con suerte, porque está también cuando no se prende la cámara. Entonces ahí el cuerpo desaparece por completo. Y sí hay una apreciación de una corporalidad, pero fantasma técnicamente. Lo que tú imaginas a partir de flashazos en donde abren la cámara o la cerraron, o lo que puedes imaginar a partir de tu voz. Entonces, indiscutiblemente, esta dimensión, digamos, tecnológica del cuerpo, en un primer momento, más allá de cuerpos divergentes, afecta cualquier tipo de apreciación corporal, porque de entrada no tenemos la capacidad o no hay la oportunidad de contemplar el cuerpo completo, a no ser que te alejes, a no ser que sea pues una fotografía o algo que esté pensado para que el cuerpo se aprecie por completo. Pero en el diálogo, por ejemplo, no sé si ustedes hayan tenido otras experiencias, pero en el diálogo en general casi nunca uno ve el cuerpo completo de la otra persona. Estoy pensando en streaming, en podcast, en que nos hayamos reunido a platicar un ratito acá. Muy difícilmente me voy a estar parando o voy a estar hablando como por acá de manera tal que se aprecie todo mi cuerpo. O estoy sentada o a lo mejor me fui por allá y ustedes pues escuchan mi voz. Entonces, la relación con el cuerpo y con la corporalidad o lo corpóreo sí también responde a particularidades debido a que el formato o digamos el suelo acá cambia completamente. ¿Sí? De entrada,
Un suelo, vamos a llamarle terrenal o telúrico, está así, mientras que acá nuestro suelo siempre es plano y está de frente. Nunca vemos hacia abajo, no sé que estemos con un tablet o algo así. En este tipo de interacciones siempre es frontal. Entonces, tienes mucha razón en esto. Y con respecto a los cuerpos divergentes, ahí también entran otros factores interesantes, porque por un lado, bien, la virtualidad tecnológica ha traído consigo que personas con distintas conformaciones físicas pues tengan la oportunidad no solamente quizás hasta de mostrarse, sino de repensarse. Y cuando nos conocimos aquí unos cuantos en este año hablábamos un poco directamente de esto. No hay necesidad de la persona que a lo mejor, no sé, pues, no sé, no tenga piernas, o no sé, o qué sé yo, no tengo un brazo, o me falta un ojo. Estoy pensando en cualquier cuestión no normada. Pues no hay necesidad incluso de presentarse así ante el otro. Uno acá tiene la oportunidad de recrearse a través de filtros, a través de pues iluminaciones determinadas. Es como la nueva máscara, pero ya super plus. Entonces eso puede ser positivo porque puede crear conciencia de que uno se puede construir de disímiles formas, y por otro lado también puede crear conciencia de cómo nosotros somos quizás un eterno fluir sin perder nuestra esencia, pero estamos en constante cambio, y ese cambio trae consigo también el cambio físico. Aquí todos nos maquillamos, pues es lo mismo, pero por otra parte puede traer consecuencias bastante graves, como las que Juan comentaba, y a eso sumaría, en primer lugar, la no aceptación, ahora sí, la no aceptación de la mirada, o sea, del cuerpo frente al espejo, ya no frente a estas dinámicas que pueden ser modificables. Entonces entra ahí una especie de disonancia cognitiva entre aquello que estoy mostrando y que estoy compartiendo y con lo cual me identifico a través de ciertas plataformas, y aquello que me muestra el reflejo del espejo cuando cerré, qué sé yo, mi ordenador. Entonces, eso puede ser problemático porque hay dos caminos. O por un lado está el camino positivo, digamos, en el cual esta esta variedad de formas de mostrarnos puede ser algo que nos ayude incluso ontológicamente a pensarnos como algo que fluye y que todo es parte de, o a una negación rotunda de lo que se es. ¿Por qué? Por la contraposición entre las dos imágenes. Eso por un lado. Y lo otro, y ya con esto creo que no se me ocurriría ahora más nada y les daría la palabra. Lo otro es con los cómo el cuerpo divergente también de repente ha encontrado en este espacio virtual, repito, de nuevo, una oportunidad de mostrarse hacia el otro, pero por otra parte, un cuerpo de consumo. ¿Por qué razón? Porque estoy pensando, hay un chico, no recuerdo cómo se llama, que está como en silla de ruedas, tiene ciertas malformaciones en partes del cuerpo, y de eso, de justamente jugar con su desgracia, haciendo comillas, pues entonces se ha vuelto una figura pública. Entonces, ¿cómo hasta cierto punto este tipo de cuerpos encuentran un espacio dentro de esta dimensión virtual, porque también sirve como algo de consumo? Y ahí va desde pornografía, como mencionabas, hasta simplemente burla. Alguien que se está mostrando al otro para hacer, como para reírse. Entonces, bueno, estas cuestiones creo que también son interesantes, cómo se ponen de manifiesto en estos espacios, podría decir. Pues muchísimas gracias, Amanda, maravillosa respuesta. Muchas gracias, Juan, también. Lo que están diciendo me parece muy interesante, muy rico, que podríamos sacarle mucho, ¿no? En cierta forma, sugería Juan cómo alguien o algunos autores hacen referencia al empobrecimiento de la experiencia, a pesar de que nos posibilita otro tipo de experiencias. También este tema de la opresión de los cuerpos normativos. En cierta manera,
podríamos decir que el simulacro, que la imagen se pone por delante de lo que podríamos decir la realidad efectiva, ¿no? Tanto es así que de alguna forma, ¿vale? Esta reducción de la experiencia lleva a un cierto aplanamiento y homogeneidad del mundo, ¿no? Y entonces, si esto es así, parece que la certificación de lo real necesita la presencia de la imagen, ¿no? Como cuando cuentan una imagen que fue Helmut Kohl, el presidente alemán, o el primer ministro alemán, no sé realmente cómo denominarlo, a un colegio de visita y dice que pues un niño lo saludó y le dijeron, pues mira, es el presidente alemán, y dice, no, en la tele es más grande, ¿no? O sea, que no creía que era porque en la tele era más grande, ¿no? O me comentaba un amigo que hubo un desastre natural en su ciudad y él estaba en la calle cuando eso sucedió, pudo llegar a la casa y llegó a encender la tele a ver qué era lo que estaba pasando de verdad. O sea, porque y dice, pero joder, si yo estaba en la calle y lo estaba viendo, pero en la tele era la imagen, la certificación de lo real, cuando la imagen es el simulacro y de alguna manera eso lleva también, ¿no?, a lo que decíamos, esa homogeneización del mundo y en cierta forma, como incluso en el plano social, ¿vale? Ese consumismo que decíamos, el cuerpo como consumo, lleva también a una uniformidad total, ¿no? No solo la uniformidad de los espacios en las ciudades, sino la uniformidad de la gente, ¿no? Todos vestimos más o menos igual, todos estamos voluntariamente alineados pues en una misma onda, por así decir, ¿no? No podemos escapar de ese modo predominante que es justamente la moda, ¿no? Bien, si quieren comentar algo de esto o corregirme, pues muchísimas gracias. Si quieres empieza tú, Amanda, muy amable. Gerardo, muy de acuerdo y algo que también platico sobre todo con los chicos de plástica, a los que les doy clase de artes plásticas, es que dentro de esta homogeneidad, que no es algo de ahorita, que es algo que viene caminando, yo creo, desde que el mundo, de nuevo citando a McLuhan, que me cae muy bien, desde que el mundo es una aldea global, hay un muy buen término siempre eso, pues entonces estamos sujetos a ese aplanamiento, esa homogeneidad. Pero ya muy contemporáneamente, tú lo señalas hasta en la moda, muy efectivamente, incluso en la propia en el propio recabar información sobre el mundo, porque aquí todos nos enteramos de la misma noticia, no importa dónde estemos, pero peor aún, seguramente todos hemos visto el mismo meme o vimos a lo mejor el mismo reel o el mismo, no sé, TikTok con un baile, quieras o no quieras, te va a aparecer y es como un aplanamiento también cultural. Y a eso yo también sumaría un aplanamiento cromático. ¿Por qué razón? Porque yo siento que esos últimos 15 años, cuando de aquí a otros 40 más, y veamos nuestro registro fotográfico o audiovisual de todo aquello que hemos visitado, que hemos sentido, las fotos que nos hemos tomado, todas tienen los mismos colores. ¿Por qué razón? Y ahí es un poco la cuestión de los agenciamientos. ¿Por qué razón? Porque determinamos incluso nuestro sentir, nuestra experiencia, ahora sí, espiritual, incluso de algo que hemos vivido, a una gama de colores o a una especie de filtros que están ya predeterminados y a partir de ahí se configura nuestra imagen. No importa la imagen que veamos, de qué lugar del mundo, todas se parecen. No estoy hablando tanto de la foto o la imagen que se capte, sino que los colores, lo cromático de la imagen es sumamente igual. Entonces eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque no es como una especie de revival, digamos, de la foto en blanco y negro, pero incluso sin la particularidad de la foto analógica en blanco y negro, en la cual podías ver las distinciones del negro más saturado, menos saturados. Aquí pareciese que hay un aplanamiento, entonces también cromático. Esos son pues algunos de los peligros también que creo que podemos encontrar.
Y la cuestión de la efectividad de la imagen también muy cierto. Pareciese que aquello que no es constatable en una imagen que se comparte, porque también está la idea de que cuál es el sentido actualmente de tomar una foto o captar una imagen si no se va a compartir con un otro. Esto del álbum en el cual uno pues comparte con uno mismo, con el que tiene al lado, pues esto ya un poco desaparece y el álbum se vuelve un álbum global, literalmente. Entonces, en primer lugar, ¿qué sentido tiene ya tomar una imagen, captar una imagen sin compartirla? Y en segundo lugar, la efectividad de la información pareciese que se basa en el registro de. Tú hablabas de tu compañero. Yo recuerdo que cuando se incendió Notre Dame, yo estaba estudiando en París, estaba allá, y entonces está ocurriendo, hay un desmadre, como dicen en México, en las calles, pero que hasta que las noticias no se empezaron a transmitir en vivo y en la televisión, por ejemplo, la señora con la cual vivía no se había impactado hasta ver. Cuando lo vio y empezó, mi catedral, oh, ¿qué ha pasado? Y ahí todo un drama. Entonces, pero el problema es que esta efectividad de la imagen tampoco garantiza que se esté pasando una información real y no pues exactamente filtrada. Y bueno, este tipo de cuestiones también yo creo que siguen aflorando porque son parte de, como decía Juan al inicio, de un espacio que sigue siendo muy nuevo, porque incluso desde la televisión, ya no hay que hablar de esto, desde la televisión hasta acá, pasamos menos de un siglo. O sea, es algo demasiado novedoso aún para poder comprender y saber hasta qué punto tenemos que aceptar ciertas cuestiones y por otro lado, pues entender las otras como una especie de simulacro, de fantasía, de disfrute mundano, no sé, de la realidad. Pero bueno, muy aceptado también lo que decías, Gerardo. Muchas gracias, Juan. Ya que invitas a McLuhan, hay una tesis que a mí me parece muy interesante y es que el medio es el mensaje. Claro, yo creo que si hablamos del mundo digital, el medio por excelencia es el smartphone. Yo creo que se ha impuesto, no sabremos qué pasará dentro de 10 años, pero desde luego ahora parece que es el medio por excelencia, ¿no? El que todos usamos, lo primero que vemos al despertar, lo último que vemos prácticamente también al dormir. Y claro, el mensaje del smartphone parece que es que todo está a disposición, absolutamente todo. Todo está disponible. Todo se ha comercializado, parece que todo va camino de comercializarse. Y eso es posible porque se está convirtiendo el mundo a imagen y a sonido, si no, no sería posible. Entonces, claro, en esta conversión, en una tecnología como el smartphone, la experiencia con los objetos no solamente está perdiendo, me gusta mucho esa idea, no lo había pensado, pero me ha encantado porque es verdad, está perdiendo cromatismo, pluralidad, en fin, pero además de eso, son experiencias muy blanditas, muy suaves, muy... todo esto, Han en No Cosas lo explica muy bien, es muy interesante. ¿Qué ocurre? Que si no hay resistencias, no hay tensiones, no hay heridas, no hay fricciones, hay un empobrecimiento de la experiencia, no se acaba de conformar una experiencia plena. Esto por un lado, ¿no? Luego, que todo sea disponible también es un problema porque hay quien piensa que la indisponibilidad es parte fundamental también de la vivencia, ¿no? Por ejemplo, Hartmut Rosa, que es un filósofo de la nueva crítica, plantea estas cuestiones. ¿Qué ocurre cuando el amor, la muerte, incluso la enfermedad, el proceso salud-enfermedad, son cuestiones que están en el pliegue, ¿no? En el pliegue entre lo que disponemos y no disponemos, ¿no? Pues claro, ocurre que el smartphone también es un espacio donde hay muy poca experiencia de indisponibilidad. ¿No? Incluso la propia muerte parece que con una IA parece que se pueda superar, ¿no? Desde una perspectiva dataísta, es decir, desde una perspectiva de que el dato es lo más importante y que el dato ahora mismo, aquello que se registra de nosotros, nuestra huella digital, es lo que nos
lo que nos hace más, en fin, lo más significativo de nosotros, si todos nuestros datos son puestos en una IA y luego en nuestra muerte podemos hablar con esa IA y responde igual que nosotros, pues parece que hayamos vencido la muerte, ¿no? Esta idea que, en fin, ya se está poniendo en práctica. Hay quien habla con su padre, que murió hace... Esto plantea la experiencia en otros marcos que, bueno, que claro que no nos podemos resistir y decir, bueno, esto es insuficiente, ¿no? O es empobrecedor, o es... Pero por otro lado, la posibilidad está ahí. Y todavía no acabamos de comprender muy bien. Todavía no acabamos de comprender muy bien por dónde estamos transitando. Bueno, es que incluso el empobrecimiento va hasta el empobrecimiento del lenguaje, ¿eh? Porque a través de la universalización de la imagen, pues nos es familiar ciertos lugares, colores, como señalaba antes Amanda, por no extenderme demasiado, y de alguna manera son familiares también, incluso descontextualizadamente, términos de otras lenguas, términos que se hacen también de alguna manera virales y se empobrece también el lenguaje porque se pierde esa profundidad de lo real en ese aplanamiento, ¿no? Me parece muy interesante. Y luego también lo que decía Juan me parece chulísimo, esa idea de la indisponibilidad, porque eso tiene una consecuencia directa en el trato con el otro, porque en el trato con el otro no podemos tener nunca disponibilidad del otro, ¿bien? Y entonces puede reducir las relaciones interpersonales o las relaciones sociales simplemente a relaciones de interés, ¿no? Y a relaciones de uso, por así decir, ¿no? Del otro. Y eso no es un verdadero uso, eso ya es un abuso, por así decir, ¿no? Y eso también está presente ahí. Y eso también es pues sí, un decaer o una reducción hasta de la experiencia social de darse al otro, ¿no? Porque como uno no posee al otro, no puede disponer de él, solo dispones de ti y tu relación con el otro siempre es una oferta, una entrega, ¿no? Bueno, dejo paso a César, que quería también preguntar algo y agradezco mucho pues todos estos temas que se han ido abriendo. Bueno, creo que Amanda quería también... ¿Puedo rápidamente comentar algo? Hombre, por supuestísimo. Súper rápido, y es por lo que decía Juan, más que nada, bueno, más que nada son ejemplos. Bueno, primero, qué bien que mencionas a Rosa, porque justamente aquí, y ahí también entraría, por ejemplo, Lipovetsky. Hay otra cuestión bastante interesante que pensando en el cuerpo, una vez más, y que ahorita podríamos retomar, que es que al final la cuestión de la virtualidad tecnológica o de cualquier tipo de virtualidad, ahora sí, pero en el caso específico de la tecnológica, es que esto ha sido un proceso de una búsqueda de ligereza del cuerpo, porque pienso, hay un primer momento de la búsqueda de ligereza del cuerpo, no sé, podríamos pensar en los mitos griegos, no sé, estoy pensando en Ícaro, que tiene alas, que puede volar, que se puede deshacer de su peso. Podemos encontrar pues otros momentos, diciendo muy como general, no sé, empezando la revolución industrial o desde la modernidad. Vamos a localizarlo incluso mejor desde la colonización o intervención del continente americano. Pues hay otro momento que ahí es otro tipo de ligereza, ya no la ligereza imaginal solamente, sino el rechazo al pasar trabajo, al no tener comida. Acaba de ocurrir pues, una pandemia de peste en Europa, hay un nuevo espacio que se puede ahora intervenir, entonces, bueno, hay una ligereza del cuerpo a partir de la idea de la no precariedad, o sea, si no soy precario, pues entonces hay una ligereza en mí, y podríamos pensar ya la ligereza, digamos, un poco más contemporánea, estoy pensando, no sé, de la segunda mitad del siglo XX,
para acá, en la cual muy estrictamente se está buscando la ligereza del cuerpo. Uno es fitness, come bien, ya le tenemos miedo a cualquier tipo de enfermedad, super skinny, todo el mundo prácticamente transparente, modelos de 1,80 que pesan 42 kilos, y eso al final, cirugías plásticas, trasplante y cambios de órganos. Y ya llegando a esto es el non plus ultra de la ligereza. Aquí ya el cuerpo no pesa o pesa en píxeles. Entonces esto es un deslindamiento bastante fuerte de lo que implica el peso del cuerpo, más no el peso psicológico, porque bajaron los niveles de peso corporal, pero aumentaron los niveles de peso en dimensiones psicológicas, espirituales, depresión. Entonces, eso es muy interesante, cómo el cuerpo, pensando en Rosa justamente, se llena de ligereza y transita por estos distintos momentos, estos distintos oleajes de buscar ligereza. Eso por un lado. Y por otro, justamente hablando de la muerte, por ejemplo, en la pandemia salió se le llaman cementerios virtuales, en los cuales pues ya tú estás planificando incluso antes de muerto tu muerte para cómo te recuerdan. Yo, Amanda, superstar, así quiero que me recuerden en mis descripciones y no sé qué. Entonces eso trae consigo que la relación que uno tiene con su muerto, con su persona fallecida, también puede tener esta dimensión virtual tecnológica. Esto aparece por la pandemia, por la mayoría de las personas que no podían ir a despedirse de sus muertos pues en el cementerio. Entonces ahora también tenemos cementerios virtuales. La muerte no solo existe en esta dimensión, sino también en la otra, sin contar otras cuestiones relativas a la muerte simbólica, como el exilio. O sea, el exilio es una muerte política en tierra, también hay ahora exilio digital. Y con respecto a lo que también comentabas de hablar con los muertos, pues está esta aplicación, que ahora he olvidado completamente el nombre, creada en Silicon Valley por una chica, y aparte es una historia bastante romántica, es una chica rusa que tenía un novio, que ambos eran pues programadores, están muy bien en Silicon Valley, se regresan a Rusia de vacaciones y el chico muere trágicamente en un accidente. Ella se regresa pues a California y está pues empezando a desarrollar una aplicación en la cual agarra todas las conversaciones, audios, datos, todo lo lo concerniente a su novio, y entonces desarrolla una app en la cual puede interactuar con él aunque él esté muerto. Muy a capítulo de Black Mirror o Fantasma en el ático pensando en el periodo victoriano. O sea, tenemos el fantasma Hay del uno ático que es así. ¿verdad? El Black Mirror, y ahora pues esta app que los exhorto que vean, hay varios documentalitos pequeños sobre eso, sobre cómo se popularizó, y mucha gente que iba justamente a California a estudiar, que se sentía muy sola, pues empiezan a tener novios, parejas, amigos que son entidades o que ya murieron o que se han ficcionado para la satisfacción propia. De ahí, pensando en Gerardo, la recepción del otro en tanto utilidad. El otro existe para mí en este instante porque me está haciendo feliz, pero no hay ningún acto sacrificial de mi parte hacia la otra persona. Entonces, todo lo que dijiste, Juan, súper acertado, porque ya hay casos incluso concretos en los cuales esto se pone de manifiesto. Pues no veas, se nota que se está tocando ya lo injundioso, se llega a médula. Hemos venido distinguiendo el tema de, o sea, un poco los dos entornos, los dos mundos, los dos ámbitos, que, bueno, el digital o virtual y el terrenal, y ahora le hemos distinguido por corporalidad de un lado en otro, imagen, la experiencia, ¿no?, que ha comentado Juan, que es más blandita, menos resistente y tal, y también ahora estaba hablando Amanda, cosas que conforme yo te escuchaba, pensaba en transformación / expansión de las efectividades, algunas veces como contrapuestas, otras como radicalmente diferentes, pero otras como absolutamente complementarias. Entonces, intentando dar como no sé si llamarlo así, un pasito más meta, todo esto, pregunta casi canónica. ¿Tendría el mismo grado de existencia nuestra persona expresada virtualmente, el mismo grado de existencia expresada virtualmente que terrenalmente, telúricamente,
o preguntado de otra manera, ¿son los espacios virtuales irreales o son ficticios nuestros modos de vivir y expresarnos en los espacios virtuales? Bueno, Amanda, sí, si quieres. O Juan, Juan, empieza ¿no? tú ahora. O Venga, Creo que he Juan. hablado creo que iba a mucho empezar yo. él. Entra tú. Venga, Juan. Yo le claro, sigo. pues esa pregunta yo creo pues depende muchísimo de a quién se la preguntes, ¿no? Por Aquí, ejemplo, aquí. sí, no, claro, pero yo voy a puedo responder como a mí mismo y es lo que voy a hacer, pero depende, claro. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, que Amanda comentaba que no hay ninguna necesidad de presentar una configuración física distinta. No me ha gustado esa manera de expresarlo. Yo en mi caso voy en silla de ruedas desde que tengo 14 años y yo, la ciudad es mi en fin, mi lugar de referencia. Yo en la ciudad me pierdo, disfruto, la vivo en toda su pureza, en todas sus... a mí me llevas a una playa y me matas. No me siento libre en una playa, no me puedo mover. Un bañito me lo doy, lo disfruto, tomo el sol, pero enseguida me quiero ir a la ciudad. Y ya un bosque ni te digo, ¿no? Un bosque para mí es un lugar hostil. Y yo entiendo que hay otras personas que el bosque es una maravilla, conectan con la tierra, conectan con muchas cosas que a mí ni me van ni me vienen. Y sin embargo, pues en la ciudad tengo una experiencia magnífica, ¿no? ¿Qué ocurre con los espacios digitales? Pues lo mismo, claro. Hay personas que allí van a encontrar la posibilidad de comunicarse, de hacer alianzas, de encontrar relación, donde antes no se podía hacer. Y quienes ahora, lo típico, lo de los nativos digitales, que tanto se dice, ¿no? Hay personas que aquello es su horizonte, es su perspectiva. Entonces, claro, decir que una existencia es más plena que otra o decir que hay más grado de existencia en una configuración tecnológica u otra, plantear que hay algún espacio humano que no sea tecnológico, eso yo lo veo... no creo que exista un espacio no tecnológico. Hay una tesis clásica que es que la tecnología de alguna manera es algo paralelo a la naturaleza humana y a medida que avanzamos tecnológicamente vamos a tener más espacio y más libertad para poder hacer otras cosas, pero en realidad yo creo que lo que se está viendo es que a medida que la tecnología nos vuelve es más acelerada, es más potente, es más... Nosotros también vivimos más aceleradamente porque es nuestra propia naturaleza manifestando o desplegándose tecnológicamente. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque lo que sí que es un problema, lo que sí que puede ser un problema es en aquellas personas que caen en esos pozos de adicción, eso sí que se podría ser un problema y ahí sí que podríamos decir que la existencia pues se vuelve... en fin, menos vivible. Pero claro, eso, las adicciones han estado siempre y desde luego el mundo digital tiene sus pozos y tiene sus pozos terroríficos. Sí, no quiero añadir nada más. Luego esto lo vais a recortar, lo vais a dejar chulo, ¿no? Entonces... Más chulo no. No, bueno. No, claro, es que depende tanto, claro. Es que esto de grado de existencia... No, no, va a ser Pero yo creo que sí, una respuesta. Sí. muy buena. Sí. Pues yo, pues igual voy muy cercana en varios puntos con Juan y ahí de nuevo pienso en la importancia de los estudios en torno a los tipos de agenciamiento, porque lo que tú estás comentando te posiciona muy marcadamente, o sea, sí, las cosas agencian, pero también el ser humano tiene aquí una autonomía que se puede traducir en empatía, en selección, en disposición hacia algo o en una tendencia sacrificial incluso. Pero bueno, esto pone de manifiesto cómo pues también las cosas nos agencian, pero igual nosotros tenemos la capacidad también un poco pues de elegir, o sea, de saber hasta qué punto quiero algo y hasta qué punto no, incluso más allá de que uno lo siga. Porque hay veces pues, a lo mejor uno no es un nativo digital 100%, nosotros en particular este grupo, pero tenemos que comprender esas dinámicas por cuestiones ya incluso ajenas a nosotros, trabajo, formas de vida, formas de conseguir también laboro,
Entonces, creo que sí, ahí tienes un gran punto. Ahora, también yo podría un poco más en un sentido ontológico pensar en esta pregunta, y esto es algo como muy igual no elaborado, en algún momento lo terminaré de pensar correctamente. Pero yo creo que en una dimensión así estrictamente ontológica, sí podemos hablar de que hay un nivel de validez existencial bastante efectivo y estructurado, también en estas cuestiones virtuales, tecnológicas, etcétera. Y muy en este sentido virtual tecnológica, ¿en qué sentido? En que las cosas que se dan, ahora sí haciendo una distinción entre mundo y naturaleza, pensando el mundo como un mundo humano, ahí muy heideggerianamente hablando, pero ahora sí pensando la naturaleza planetaria como aquel lugar en donde ahí sí muy reológicamente hablando existimos, estamos en o sobre. Entonces, en la naturaleza planetaria existe la disposición y la posibilidad de que las cosas se den y se den de cierta manera. Siempre pienso en la gravedad. Para que un vaso haya podido aflorar y existir en este planeta, de entrada hace falta gravedad. La gravedad es una cuestión fundamental para pensar en todos los objetos que existen efectivamente en el mundo. Si estuviéramos en Júpiter o estuviéramos en Saturno, indiscutiblemente estas cosas pudiesen aparecer, pero aparecerían de otra forma, porque las condiciones de la naturaleza planetaria, para mí, son las que en un primer momento posibilitan que el resto de las cosas, objetos, materiales, incluso medianamente inmateriales, aparezcan en la naturaleza y por lo mismo en el mundo. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Un poco, no sé, pensando en Simondon, pues escucha, o en el mismo, no sé, Kandinsky, por otra parte, pensando en arte, pero todo esto aplica, escucha lo que la naturaleza tiene que decir. Y en ese escuchar o atender profundo, pues, y con la creatividad y la disposición humana, pues entonces es una especie de artesano, un demiurgo en este planeta que hace que las cosas afloren. Y de ahí entonces aparece nuestro mundo, un mundo propiamente humano donde las cosas de la naturaleza entran, pero hay una mirada siempre pues desde nuestra especie. Pero bueno, ontológicamente hablando, desde el momento en que este ordenador está acá con una composición física determinada y material, y también nosotros nos estamos mostrando en esta cuestión tan física, pues entonces hay una presencia existencial contundente, porque esto no aparece de la nada. Esto no es, no sé, esto no está en otro lugar, esto está en el planeta Tierra, y al estar en el planeta Tierra, en la naturaleza que se da en el planeta Tierra, pues tiene un modo de aparecer, tiene un modo de existencia y tiene un lugar en este planeta. Y luego, con gajes o con tintes ya más de funcionalidad o de la cosa como herramienta, etcétera, aparecen y se estructuran y se adecúan a nuestro mundo, que en gran medida pues es un mundo también imaginal, subjetivo, cognoscitivo, etcétera. Entonces, ontológicamente hablando, para mí, desde el momento en que las cosas aparecen en este planeta, tienen una contundencia existencial y tienen un valor existencial. Eso por un lado. Ahora, donde la cosa se complica es en las interpretaciones de uno mismo, que serían un poco más dimensiones hasta psicológicas, en donde también podríamos decir que no es una farsa, que no es una simulación. Desde el momento en que saludamos pues a alguien que no queremos ni saludar, o que nos transformamos, o que nos vestimos, o desde que interactuamos, pues indiscutiblemente, pues hay ahí una simulación de algo que uno quizás no es completamente, se muestra de la manera que se quiere mostrar. Y en esta virtualidad tecnológica, pues igual, uno se muestra de la manera que se quiere mostrar. Pero incluso en la literatura o en el arte, yo escribo ficción también, y me muestro de la manera en primera persona que me quiera mostrar, y no necesariamente es lo que me agota. Entonces, ahí la cuestión es que siempre yo creo que hay una especie de simulacro
o de falsedad, si quieren ponerle así, o de repensar o distintas manifestaciones de lo que uno es, pero que va a depender mucho de la persona, como bien decía Juan, de la interacción o de cómo la persona se quiera presentar. Pero a niveles existenciales, ahora sí, ontológicamente hablando, yo consideraría que sí, todo esto tiene un valor existencial elevado. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. Esto es una cosa muy personal, pero no sé ustedes qué opinarían con respecto a esto. Pues muchas gracias. No sé si Juan quiere decir algo al respecto o continuamos. Perfecto. Yo ya que, perdona Gerardo un segundillo, sí, ya que nos ha medio devuelto la pregunta Amanda, yo sí puedo decirme, respondiendo por mí, que me siento bastante identificado con la forma en la que habéis respondido los dos, independientemente de que hubiese o no escogido esas palabras, porque si no os he entendido mal, los dos coincidís básicamente en algo que, pues, que no es pertinente a esta altura hablar de menor grado de realidad o de existencia para este entorno. Independientemente de que sea, pues eso, otra efectividad u otra interpretación o otro medio, al fin y al cabo, en el que ejercer, como ha dicho Amanda, otro simulacro más, otra farsa más y tal. Así que sí, yo si me tocase responder, respondería comprometiéndome con lo que habéis transmitido. Sí. Sí, sin duda, por lo que han comentado y un poco también lo que César nos sugiere, que me parece muy interesante. Claro, lo que está en juego aquí es que el concepto de realidad debe ensancharse, ¿vale? Y no debe ser reducida la realidad simplemente a la efectividad física, ¿no? Amanda hablaba de la agencialidad, claro, esa capacidad de efectividad que tiene un personaje ficticio es real y pertenece a ese personaje. Cuando nosotros hacemos un proyecto, el proyecto es real y tiene sus efectos reales porque organizamos nuestros medios para alcanzar unos fines, ¿no? Por lo tanto, aquí está en juego la idea de realidad que debe de alguna forma ampliarse y debe entenderse de una manera más integral. Y yo creo que el mundo virtual o la realidad virtual implica esa invitación a pensar esa realidad, pues no sé, en un modo extendido, por utilizar una palabra, ¿no? Es cierto que poner el límite o poner, sí, la linde, es muy difícil porque cada vez que nos acercamos a esa linde se difumina, ¿no? Lo que hablábamos de, pues, ¿dónde está el límite entre ese mundo humano y la naturaleza? ¿Dónde está el límite entre la naturaleza humana y la tecnología, ¿no? Cada vez que nos queremos acercar y discernir claramente dónde se encuentra ese límite, nos vemos más confusos porque se difumina, ¿no? Y porque simplemente la misma dinámica de la realidad y la misma dinámica humana, pues se van de alguna manera entrelazando, ¿no? Cuando hacías referencia a las condiciones, por así decir, para que emerja o para que surja el vaso, en algunos autores que trabajan en el plano de la cosmología, llaman el fino ajuste, ¿no? Es decir, cómo hasta la distancia que hay entre los planetas permite la condición justa para que en la Tierra haya vida, ¿no? Si a lo mejor no fuese justamente ese fino ajuste, no podría darse las condiciones necesarias para que haya vida. Y sin duda, ¿no? ¿Eso qué nos muestra? Nos muestra que esta realidad, de alguna manera extendida o considerada integralmente, es una realidad donde todas las cosas están unas en función de las otras, ¿no? Y donde hay, pues utilizando un término subiriano, una respectividad entre todas las cosas. Y entonces eso es lo que nos permite escuchar, ¿no? La estructura y la estructuración de esa realidad que puede dar de sí, ¿vale? Que puede dar de sí en su dinámica con la intervención, pues justamente del hombre, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que está surgiendo y me parece que, pues, cuando puedan concretar algún escrito, nos los tienen que mandar a la revista de Filosofía Fundamental y están invitados incluso
si se atreven, podríamos hacer hasta un número especial sobre este tema e invitar a algunos a que participen en él. ¿Vale? Sí, sí, sí. Aurora quiere intervenir. Si quieres, Aurora, Bueno, interviene. después de la respuesta de ellos, quería continuar también con las preguntas. Perfecto. ¿Hasta qué punto, cuando nos acercamos a este problema, y esa era la introducción a la pregunta de la realidad, ¿no? No pensamos muchas veces estos mundos virtuales y esta realidad simplemente con herramientas filosóficas tradicionales, ¿no? Parece que queremos ver o nos movemos cómodamente en divisiones radicales que a veces establecemos entre ese mundo virtual, ese mundo presencial, a veces pues herederos simplemente de un platonismo como si fueran pues eso, mundos opuestos. No sé si quieren decir algo en torno a ello, que yo creo que redunda en lo que íbamos conversando. Bueno, sí, yo creo que los discursos suelen ser duales y suelen ser ya, por ejemplo, estoy metido estoy leyendo a filósofos de la tecnología actuales y los tecnooptimistas y los tecnopesimistas, por llamarlos de alguna manera, coinciden casi todos en que son capacitistas todos, ¿no? Eso es lo que tienen todos en común, que plantean la tecnología como una cuestión o bien que nos capacita o bien que nos discapacita, como si eso fuera lo importante del asunto, cuando yo creo que es más interesante pensar que la tecnología configura comunidad. Claro, yo creo que la pregunta no es tanto si esto es bueno o malo, si nos empobrece o nos enriquece, o si nos capacita o nos discapacita, sino qué clase de comunidad estamos configurando con estas tecnologías. Pero sí está esa impronta dualista metida, no sé por qué, en casi todos, aparece de repente, no es como un fantasma, ¿no? De repente dices, ostras, mira, aquí está, aquí aparece, ¿no? Sí. Es más, los más pesimistas con el asunto están planteando que por ejemplo, Jean-Luc Nancy, que a mí es un autor que me gusta, pero claro, hay que leerlo con cuidado porque plantea que el mundo digital casi es como un abocarse al holocausto o hacia una especie de desastre planetario al que nos avecinamos. O los nuevos realistas están planteando que hay una militarización de la vida pública, que cuando suena el smartphone casi nos llaman a cuadrarnos no es que exista un señor moviendo los hilos por ahí, no, es que nos están empujando a que unos a otros nos controlemos, ¿no? O sea, la llamada es, yo escribo a Aurora o a César o a quien sea y le digo, ¿cómo tal? Le envío un WhatsApp, ¿no? Y le estoy exigiendo que me diga dónde está, que se presente y que se cuadre, ¿no? Claro, yo creo que el dato más sugestivo respecto a estas maneras de leer esto de una manera tan oscura y que desde luego responde a cierto platonismo, en mi opinión, es, por ejemplo, que este nivel de aceleración de la producción y de la solamente se dan en estados de guerra. Encontrar un momento en la historia donde estemos produciendo y consumiendo a la velocidad que consumimos ahora solamente lo encontraríamos en momentos donde las naciones o los estados se preparan para la guerra. Muchas gracias, Juan. ¿Tú quieres añadir algo, Amanda? Sí, yo también quisiera agregar que es indiscutiblemente, y pienso en Simone Weil, hay una tendencia desde la filosofía atravesada por la religión, incluso por la propia existencia en el mundo, hay una tendencia al pensamiento dual, ya que hay algo aquí y hay algo allá. Y esto desemboca justamente en el juicio, en la capacidad o en la tendencia a enjuiciar o a establecer un juicio
humanamente hablando, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. O sea, me gusta, incluso antes de analizar este, no sé, ordenador, ya yo estoy estableciendo un juicio. Me gusta o no me gusta cómo se ve. Luego de eso puedo cambiar de idea, puedo matizar, pero hay una tendencia inmediata a tomar partido. Y el tomar partido es continuar el juego de la cuestión dual. Y que hemos experimentado a niveles muy teóricos, pensando en Platón, a niveles artísticos, pienso incluso en las pinturas rupestres, no sé, en las cuevas de Altamira. ¿Qué significa que una mano esté clavada, esté pintada ahí? Eso no solamente es una expresión ahí ya de alguien que lo hizo, no, esto es un diálogo entre siglos, entre personas, y es también una manera de decir, yo estoy aquí más allá de que mi cuerpo haya desaparecido o perecido. Yo continúo estando presente. Entonces nos lleva de nuevo otra dualidad, la dualidad del cuerpo, el cuerpo carnal y la cuestión de nuestra alma, pues que está en otro lugar o que de alguna manera nosotros podemos percibir, ya sea en una mano, ya sea a través de una sesión espiritista, ya sea pues a través de un libro, no importa. Entonces, esa dualidad yo creo que es algo que nos acompaña porque a la vez creo que no sabemos vivir de otra manera, sino es a partir de una manera muy primaria establecer estos juicios y del tomar partido. Ahora bien, creo que aquí todos hemos estado de acuerdo de que esto es una cuestión bastante, por eso a mí particularmente me gusta más hablar de dimensiones, porque la dimensión no agota el otro lugar. Todo lo que ocurre aquí va a tener una repercusión de manera, vamos a decirlo, física en mí. Puedo estar nerviosa, por ejemplo, o puedo estar muy contenta y tengo, no sé, maripositas en mi estómago porque estamos platicando, pero en cualquier caso hay algo en mí se está afectando de manera física. Y lo mismo, si yo tengo una afección física ahora mismo, mi cara quizás estuviera demacrada, estuviera sintiéndome mal, no pudiese hablar con mediana coherencia. Entonces, sí, ahora bien, yo creo que dentro de los pensadores en torno a la filosofía de la tecnología, están aquellos que tienen una visión o demasiado positiva o demasiado catastrófica del asunto, pero también tenemos aquí un grupo de pensadores que me parecen interesantes. Por ejemplo, Yuk Hui me parece muy acertado cuando ocupa el término de recursividad para pensar las formas en las cuales se dan este tipo de interacciones entre la virtualidad tecnológica y la fisicalidad, vamos a llamarla así, la realidad, no sé, telúrica. Entonces habla de una cuestión recursiva y pone ejemplos como las mandalas. La mandala no se puede pensar si no es a partir de comprender su interioridad y su exterioridad, tanto los puntos centrales como los puntos adyacentes. Entonces esto es lo mismo que ocurre aquí. La recursividad nos ayudaría un poco a comprender cómo, si bien tenemos esta tendencia hacia la dualidad, esto no es algo diferente. Esto es algo que es parte y es consecuencia también de la acción humana y de la propia vida humana. El encuadramiento y militarización de la vida, justamente como bien decían con el WhatsApp o con la respuesta, es parte también de que nosotros, de alguna manera muy macabra, comprendemos esas lógicas a pesar pues, de que nos hacen daño. ¿Qué quedaría ahí? Como también dicen, pues pensar más allá de pelearnos con la dualidad o no, pensar de qué manera vamos a volver coherente todo esto que está ocurriendo y dejarlo, ahí sí me uno a Gerardo, dejarlo registrado para de aquí a 50 años alguien pueda mínimamente leer todo esto y hacer quizás un mejor diagnóstico de lo que está ocurriendo porque nosotros lo estamos viviendo. Estamos demasiado cerca para poder hacer diagnósticos tan fuertes. Entonces, la preocupación, como bien decías, va por ahí. Hay que preocuparnos en qué tipo de sociedad pues estamos formando. Eso podría decir. Pues muy, muy amable. Muchas gracias, Amanda. Muy interesante tu respuesta. Adelante, Aurora. Sí, bueno, por reconciliar también la cuestión y por retomar el tema, hablando de dualidades, ¿no? Reconciliar la cuestión con la filosofía tradicional.
ya se ha hablado de que a través del mundo digital se presentan otros modos de presentación del cuerpo, a través de una mayor ligereza, una cierta pérdida de complejidad, de saturación de los colores. Pero, ¿y en esta línea, en qué medida te podríais terminar de apuntalar una respuesta ante la siguiente pregunta? ¿Diríais que con las redes se ha consumado el sueño dualista que separa cuerpo y mente, o por el contrario, tan solo se han amplificado los modos en los cuales nuestra corporalidad se hace presente? Y más aún, ¿podríamos preguntarnos acaso si los mundos virtuales conseguirían que nuestro cuerpo no fuese el modo de primario de contacto con el mundo? Pues como dice Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción, es por mi cuerpo que comprendo al otro, es por mi cuerpo que percibo cosas, es decir, ¿pueden estos medios técnicos superar este modo de darse la inteligencia sentiente corpórea? Ya hemos atisbado una serie de respuestas, por si podríais terminar de apuntar la cuestión y ya encauzarnos de lleno en el ámbito de la tradición filosófica, que bueno, que se han citado cuestiones que también pertenecen al ámbito de la tradición filosófica, pero más de cara canónica. Bueno, en fin, cuando prefiráis. Yo creo que esa cita de Merleau-Ponty sigue siendo vigente en esta tecnología. Nuestra relación con el cuerpo, nuestra relación con el mundo depende de nuestra corporeidad, y desde luego hay una corporeidad que está operando en el espacio digital. Lo que ocurre es que cada corporeidad es distinta y por lo tanto la relación con el mundo es distinta, y a su vez en los diferentes espacios pues serán diferentes configuraciones corporales. Claro, la pregunta, yo creo, esa dualidad que yo creo que nunca, a mí no me acaba de convencer ni ahora ni entonces. Hay quien sí que tiene ese sueño de, ¿no?, esas ideas. Aquí ya entramos más en un plano del transhumanismo, ¿no?, de meter el alma o la mente o los recuerdos en no sé qué dispositivo. En fin, yo no lo sé. Yo pienso que es ciencia ficción o fantasía casi, ¿no? No creo que se pueda plantear. Es más, cuando la inteligencia artificial ha acabado de funcionar ha sido cuando se han salido de los esquemas duales de cuerpo y mente. Es que antes no funcionaban porque justamente tenían una idea muy cartesiana de cómo funciona entonces yo creo que es más bien al revés. Yo creo que los avances, por llamarlo de alguna manera, en estas tecnologías, lo que se está viendo es que hay una unidad más que una dualidad. Pero bueno, la pregunta se las trae. Es una pregunta muy complicada también. Sí. Yo creería también que el cuerpo sigue siendo incluso más allá de Merleau-Ponty, el cuerpo sigue siendo, o la corporalidad sigue siendo algo fundamental, tanto para experimentar el mundo como para relacionarnos con los otros. ¿Por qué? Porque la imagen sigue primando en nuestra vida. E incluso las interacciones que tenemos con los otros de manera virtual, tecnológica, están mediadas también por una apreciación corporal o corpórea o de lo que esta persona es. De entrada, ninguno de nosotros hablaría con alguien que no tenga ni siquiera una foto de portada o una foto de perfil. O sea, me daría miedo. Pienso que es alguien que es un loco o algo así. Necesito que haya una imagen para yo medianamente sentirme segura. Entonces, desde ahí hay un arraigo a la imagen o a lo corpóreo que está muy presente. Y también estos igual rejuegos transhumanistas, pues en cualquier caso, yo creo que incluso pensando hasta en las prótesis más sofisticadas o en la recepción de recuerdos en la nube o algo así, continúa estando arraigado, pasa una experiencia, quizás ya no será 100% corporal, pero sí orgánica. Necesitamos de los órganos para cualquier tipo de cuestión, incluso inmersiva. Y el órgano también es parte del cuerpo, los órganos también son sentientes. Entonces, no creo que, por muy sofisticados que lleguemos a estar, se deje de experimentar el cuerpo, la vida, a partir, sin tomar en cuenta el cuerpo o incluso los órganos que competen al cuerpo.
Perfecto. Y bueno, también en esta línea, en general, ¿qué líneas filosóficas actuales consideraríais que podrían ayudar a la comprensión del cuerpo en el mundo virtual? La fenomenología, el realismo. Está todo el mundo metido en eso. Es que, claro, es que está todo el mundo escribiendo sobre ello. Sí, como para no, Claro. Antes comentábamos, ¿no? Que hay como casi no hay. Me encanta la referencia a Hui porque me parece que es de los más moderados. Yo creo que se nota que él, además es ingeniero, además de filósofo, y bueno, pues eso ayuda, ¿no? A hablar de estas cuestiones. Pero bueno, desde las visiones más catastrofistas no sé si si lo metería en la fenomenología, pero por ejemplo tiene La frágil fiel del mundo, es interesante ese texto. Está Han también. Es que Han, ¿qué es? Es que, claro, es que hoy en día está la nueva crítica con Rosa, también habla de estos temas. Y luego están pues los no sé si llamarle, no sé, iluminados o tal, pero están Harari o está Kurzweil, que están en una línea pues muy de que parece que el mundo va a ser transformado radicalmente y que dentro de, no sé, 30 años ni vamos a sufrir, ni vamos a morir y que van a cambiar nuestro cuerpo en fin, no sé. Claro, esos pensamientos a mí me recuerdan muchos a los pensamientos de alguien que se quiere suicidar, pero eso es otra cuestión, ¿no? A veces yo recuerdo cuando era un adolescente y pensaba, ¿no? En intercambiar mi cuerpo atropellado por un cuerpo que estuviera sano, entre comillas, ¿no? Y luego me di cuenta de que eran pensamientos depresivos. Obviamente es depresivo. Entonces me pregunto cuánto hay de depresión en estos planteamientos transhumanistas en los que parece que quieren intercambiar el cuerpo completamente por otro cuerpo que jamás falle, que jamás padezca, que jamás sufra, si no hay un descontento absoluto de la vida. En fin, perdonadme, me he ido por... Pero, en fin, hay estos no lo sé, yo creo que va por ahí. Pero claro, el tema es ese, es que prácticamente todo el mundo está escribiendo sobre esto, sí. Me ha encantado lo de Harari iluminada. Antes, perdona Sí, que me cuele Amanda, pero me ha encantado. Ya. Amanda, perdona. Bueno, pues sí, también podría decir que hay muchos estudios que están haciendo y que van a contribuir muchísimo, que están contribuyendo, pero creo que tendrán mayor efecto dentro de unos años, conceptualmente hablando, que contribuyen mucho a este debate, y lo que pone de manifiesto cómo se está volviendo muy contundente es que ya hay líneas de investigación referente a, tenemos la línea de Yuk Hui, por ejemplo, que es muy ontológica y también metafísica, pero también tenemos la línea de los postfenomenólogos, donde están partiendo de una fenomenología que se centra específicamente en la tecnología y en los modos en los cuales el fenómeno tecnológico aparece. También tenemos la tendencia transhumanista, que también tiene varias vertientes, los transhumanistas utópicos que están pensando en chips y en prótesis todo el tiempo, pero también los transhumanistas que parten de la idea, ¿no? Básica de por qué esperar a la evolución darwiniana si podemos evolucionar biotecnológicamente, o sea, ¿por qué razón arraigarnos una cosa si también tenemos otra? Estos son más moderados, tienen un discurso bastante o medianamente coherente, aunque sí discutible, pero tienen su base ahí. Y también tenemos a otra serie de teóricos donde hablan, por ejemplo, los nuevos realismos, donde tocan temas ontológicos del asunto. También está la escuela holandesa, que hacen una vuelta al empirismo, entonces son los que más hablan con respecto a los agenciamientos. En todo caso, está Harari, por ejemplo, que también con la cuestión, desde la cuestión incluso animal, está reflexionando con respecto a esto. Tendencias hay y líneas hay, entonces eso manifiesta de que hay trabajo y que hay interés, teóricamente hablando. Eso podría agregar. Genial, pues si tenéis algún alegato final, podríamos ir despidiendo el capítulo. Yo me lo he pasado muy bien.
Me alegro, me alegro. Ha sido un placer. Sí. Y pues igual muchas gracias. Creo lo interesante de esto es que estamos hablando de la virtualidad desde la virtualidad, lo cual nos da de entrada el elemento empírico, vivencial de la cuestión. Entonces, qué mejor que hablar de esto interactuando de esta manera. Por ejemplo, pensando en la cuestión de los cuerpos. ¿Qué interacción con qué partes de nuestros cuerpos estamos teniendo ahora mismo y de qué manera eso determina el cómo nos conocemos? Y pues nada, gracias y ojalá pues podamos continuar teniendo tan buenos e interesantes reflexiones junto a Filosofía Fundamental. Muchísimas Perdón, gracias. perdón ausente, yo creo que es la piel, ¿no? Que Sí. no hemos hablado de ello, pero yo creo que es la gran ausencia. Total. Hay Presión, por ahí vibración, calor, frío, cosquillas. Pero da un mal rollo terrible, porque claro, imaginaos una piel artificial que la puedes acariciar y tal. Yo lo he visto por ahí el experimento y claro, da yuyu, ¿no? Da bastante, es muy siniestro, ¿no? Pero bueno, quién sabe el futuro. A lo mejor podemos hasta darnos 2 besos en el futuro en el mundo digital, quién sabe. Pues seguramente lo vamos a poder hacer en algún momento y ya veremos qué tal, si nos gusta o no. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por la conversación y las ideas que nos han brindado en esta conversación. Bueno, nada, simplemente despedir. Muchísimas gracias a César, a Gerardo, a Juan y a Amanda, a los que nos escucháis y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Adiós, un abrazo, gracias. Chao. Gracias. Chao.